Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy Rafael Guerrero, soy el rector y director general de CESA Universidad. Sean todos ustedes bienvenidos a este webinar sobre un tema que a todos los que estamos concurriendo en la industria de la hospitalidad y el turismo nos preocupa. Y es cómo vamos a reactivar este sector tan extraordinario y tan importante para la economía de nuestro país y del mundo. Esta tarde, César tiene el honor y al mismo tiempo la alegría de recibir a uno de los hombres que más sabe del turismo en México. Y me refiero a Héctor Flores Santana. Héctor es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las licenciaturas en Economía y en Derecho, de las que se graduó en ambos con honores, con mención honorífica. Tiene estudios de posgrado en el extranjero y ha sido uno de los hombres con una extraordinaria trayectoria en el sector turismo. Él fue subsecretario de Desarrollo Turístico en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. También fue secretario de Turismo del Gobierno de la República en el periodo de agosto a noviembre del año 2000, sucediendo al licenciado Óscar Espinosa Villarreal en el despacho. Después, él ocupó la dirección general del Consejo de Promoción Turística de México y ha sido asesor de diversas dependencias y entidades de gobiernos estatales y municipales. Actualmente es presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Empresarial Estrategia, Grupo GEMES, empresa de consultoría especializada en el sector turístico, así como en temas de administración y gestión pública, planeación y evaluación de políticas públicas y en análisis económico y político. Es para nosotros un honor, Héctor, tenerte en CESA, en esta tu casa. Sin más preámbulos, te cedo la palabra, Héctor, y señores, espero que la plática de esta tarde sea de mucha utilidad para todos nosotros. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas tardes, mucho gusto saludarlos. Agradezco enormemente al rector de CESA, mi amigo Rafael Guerrero, y desde luego también a Fernanda Gutiérrez, a Gabriel por toda esta preparación, todo este trabajo preparatorio que han realizado para que pues, la Universidad CESA tenga esta presencia en estos tiempos tan difíciles para el país y pues para el mundo y desde luego para el turismo en lo particular. Así que bueno, pues también me da mucho gusto poder compartir algunas reflexiones, algunas propuestas con pues toda la comunidad universitaria del CESA y seguramente también con muchos otros interesados en el tema, porque pues el turismo es una actividad estratégicamente importante para la economía de nuestro país y las circunstancias que hoy estamos viviendo pues nos obliga a sumar esfuerzos y a tener claro lo que conviene hacer para recuperar el terreno que se ha perdido y que seguramente todavía pasarán meses para poder realmente empezar a recuperar. Voy a compartir con ustedes una presentación que me servirá como guión, pero la intención desde luego es poder hacer un repaso de lo macro a lo micro, ver los impactos que esta pandemia del COVID-19 ha tenido sobre la economía mundial, sobre la economía de México, sobre el turismo en lo particular, y luego concentrarnos en lo que el propio título del webinar de esta tarde nos señala y nos obliga pues a hablar del tema, que es
y qué hay que hacer, qué tenemos que hacer juntos para reactivar el sector turístico en nuestro país. ¿Qué hacer para reactivar el sector? Déjenme empezar un poco hablando sobre el volumen. Yo creo que todos los días estamos saturados ya de tantos datos, de tanta información que se nos ha dado a través de diversos medios y de la cual a veces no termina uno de creer lo que es cierto y lo que no es cierto. Las cifras son tan espectaculares, a veces tan poco creíbles, que la verdad es que ya no sabe uno lo que es real. Y por eso creo que lo mejor es siempre acudir a las fuentes oficiales, a los datos duros y no a la especulación. La magnitud de la crisis no cabe duda que no tiene precedentes. Nunca el mundo había vivido en la historia moderna algo similar. Son circunstancias inéditas. Ninguna crisis sanitaria había tenido el impacto que esta ha tenido, ni tampoco ninguna crisis económica, financiera había impactado, había golpeado de esta manera las economías, incluso de los países más poderosos. El Fondo Monetario Internacional nos ha ilustrado con una serie de estudios de vida diaria, junto con otros organismos internacionales, en donde nos indican que en realidad hoy el mundo vive una tragedia, sin exagerar en el término. Son más de 170 países los que vamos a registrar una caída dramática en el Producto Interno Bruto y en consecuencia en el ingreso per cápita durante el año 2020. Y fíjense ustedes que de los sectores más afectados, pues son el comercio al menudeo, el turismo, la hospitalidad y el transporte, tanto aéreo como el terrestre. Según el barómetro de la Organización Mundial de Turismo, el último que acaban de publicar, tan solo en el primer trimestre del año que nos ocupa, el turismo se contrajo en un 22%. Y esto significan 67 millones de viajes menos que se hicieron, de turistas que no viajaron. Y esto se traduce evidentemente en una derrama que no se dio, en una pérdida de 80,000 millones de dólares. Y conste que la pandemia a América, a nuestro continente, pues realmente empezó a tener sus estragos hasta el mes de marzo. Sin embargo, ya en el primer trimestre el impacto se ha dado sobre Asia y sobre Europa principalmente. Para todo el año, esta organización especializada en el turismo estima que va a haber más de 1,000 millones de llegadas de turistas internacionales menos a las del año pasado. 1,000 millones de viajes menos. Y esto nos va a llevar a una pérdida muy conservadora, porque hay otras instituciones internacionales que estiman que será mayor, a una pérdida de alrededor de un billón de dólares que se perderán en ingresos por turismo, con lo que esto significa de derrama económica hacia las comunidades receptores de todo el mundo. Lo grave, en consecuencia, es que son cerca de 120 millones de empleos que el turismo genera en el mundo que hoy están en riesgo. Muchos de ellos ya se han perdido, pero podemos llegar hasta esta dramática cifra de 120 millones. La WTTC, que es otra organización del turismo, ¿no? Nada más que esta representa al sector privado, la OMT a los países sobre todo, estima que la pérdida podría ser casi de 2.7 billones de dólares. Y el área que más va a estar impactada es la región asiática y del Pacífico, que va a perder no menos de 60 millones de empleos. En nuestra América, en el continente nuestro, se estima que se perderán 14 millones de empleos solo en el turismo, de empleos directos, y de 791,000 millones de dólares. Uno de los subsectores más impactados, que todos lo hemos escuchado y no lo imaginamos, no hay que ser especialista para saberlo, es precisamente el transporte aéreo. La IATA, que es la organización que integra a las líneas aéreas, que las agrupa, eleva a más de 314,000 millones de dólares las pérdidas solo de las aerolíneas derivado de la crisis de la pandemia. Y esto podría significar una pérdida de hasta 25 millones de empleos por la caída en la demanda de los vuelos. Pero yo creo que para contextualizar lo que para nuestro país significa este tema del impacto en el turismo, en la hospitalidad, en el transporte aéreo y terrestre, vean ustedes lo que el turismo representa para la economía de nuestro país, porque esto no lo sabemos todos.
El turismo representa más del 8.7% de la generación de toda la riqueza que este país hace anualmente, de bienes y de servicios. Genera 4.2 millones de empleos directos y si le sumamos los indirectos, más o menos llegaríamos a 10.5 millones de empleos que dependemos de este sector. Es la tercera fuente de divisas de nuestro país. Es un sector estratégico para el desarrollo regional. Si no piensen ustedes, por ejemplo, en la península de Yucatán, como Campeche, Yucatán, Chiapas y desde luego Quintana Roo, pues viven mucho del turismo. Es un impacto en el desarrollo regional muy importante. Y un dato que pocos conocen es que el turismo es un sector netamente generador de divisas, pero con balanza positiva. Hay muchos otros sectores económicos en el país muy importantes, vaya que el petróleo históricamente lo ha sido, pero así como exportamos mucho, también se importa mucho, incluso la industria de autopartes. Pero el saldo de la balanza turística siempre es positivo. El año pasado estuvo por arriba de los 14.700 millones de dólares de superávit. Y esto ayudó prácticamente a compensar la totalidad del déficit que se tuvo en la balanza comercial. O sea, es un sector estratégico también para la balanza de pagos del país. Y algo fundamental es que es un sector netamente generador de empleos. Es el sector que más jóvenes emplea, no hay otro que emplee más jóvenes, y el segundo que emplea más mujeres. Y es un gran aliado en el combate a la marginación. Fíjense ustedes que el promedio de marginación en las entidades federativas es del 42%, y en Quintana Roo es del 27% y Baja Sur es tan solo del 18%. O sea, los estados que le apuestan al turismo, que viven muy importantemente del turismo, tienen un grado de marginación menor que aquellos que no lo tienen. Vean esta comparación, me voy muy rápido. Ya recordaban ustedes que decíamos que el turismo representa el 8.7% del PIB nacional. Vean lo que representan otros sectores de la importancia como el último, servicios financieros, incluyendo también el de seguros, el 3.5%, alimentos y bebidas 4.9%, la electricidad el 1.4%, la industria de la construcción el 7.2%. Es realmente estratégico el turismo para nuestro país. Y déjenme entrar ahora, ya yendo al aterrizaje de nuestro país, lo que esta pandemia está significando. Tan solo en marzo, mayo, tuvimos pérdidas por arriba de los 500,000 millones de pesos y más de 1 millón de empleos en riesgo solo en el sector turístico. Casi la hotelería, lo vamos a ver ahorita en la siguiente lámina, casi la hotelería ha perdido 1 millón de empleos. También, desde luego, hay una caída en la inversión, todo está paralizado, pero también hay una fuga de capitales por la inestabilidad de los mercados y por la incertidumbre que estamos viviendo. También, a veces no lo pensamos, y contra lo que a veces se dice, se estima que todo este parón de la economía y de la escasísima demanda que existe, pues tampoco nos lleva a consumir, y entonces va a haber una recaudación mucho menor. Tan solo en el caso del turismo se estima que será más de 100,000 millones de pesos que las autoridades dejarán de recaudar en estos impuestos. Lo más dramático, yo creo que lo han de haber visto ustedes antier, cuando el INEGI anunció que ya con cifras oficiales del mes de abril, solo en el mes de abril, el país perdió 12 millones de empleos, entre formales y no informales. 12 millones de personas en un mes dejaron de tener empleo. Y esto obviamente va a impactar el nivel de inseguridad que ya de por sí, pues hemos vivido años de inseguridad terrible en el país, pues esto va a tener sus consecuencias también en este tema tan delicado. Y obviamente no podemos cerrar los ojos pensando en que es probable que alguna o algunas de las líneas aéreas puedan quebrar. Ya algunas traían problemas acumulados de tiempo atrás y si no reciben la ayuda de parte de las autoridades que necesariamente se tendría que dar, como lo está dando Estados Unidos, como lo está dando Europa, como lo está dando Asia, es muy probable que México pierda algunas de sus líneas aéreas. Y el transporte terrestre de pasajeros turísticos, pues prácticamente ha estado detenido. Yo decía de los hoteles, fíjense ustedes que
En promedio, los hoteles han estado ocupados en tan solo un 5%. Y eso significa que han tenido una baja de más del 80% de sus utilidades. Los estados que han presentado mayores caídas en el empleo precisamente son los turísticos. Nayarit, Guerrero, Baja Sur, aquí pueden ver ustedes los porcentajes, y Quintana Roo, pues que es el estado más turístico de nuestro país junto con Baja Sur. Son los que tienen mayor participación en el PIB, el tema turístico, y de ahí el impacto mayor en el empleo. Y los hoteles, más o menos el país tiene, nosotros somos una potencia mundial en el turismo. Somos el 7º país que más visitantes internacionales recibe y el 16º en ingreso de divisas. Y esta infraestructura turística que tenemos es lo que nos permite, pues, ser esta potencia. Hay alrededor de 800,000 cuartos de categoría turística que se distribuyen en alrededor de 23,000 hoteles. Fíjense ustedes que 21,000 han estado cerrados, con lo que esto significa. Y vean, el dato de abajo es dramático. Digamos, la llegada de los visitantes internacionales por vía aérea a nuestro país, solo en el mes de abril, se cayó en un 98.7%. Si nosotros, digo, no es el caso porque tenemos poco tiempo, pero si hiciéramos un análisis de los diversos mercados emisores más importantes para nuestro país, todos se cayeron entre el 98 y el 99,5% respecto a las mismas cifras del mismo mes del año pasado. La gran pregunta es, ¿qué diablos tenemos que hacer para reactivar el sector turístico? La verdad es que el turismo ha sufrido diversas crisis, desde cuando hay terremotos, cuando ha habido huracanes, la pandemia de la influenza en el 2008-2009, sí hemos tenido impactos muy importantes, pero nada como lo que estamos viviendo ahora. Y por eso yo creo que es muy importante, con toda sencillez, ser muy inteligentes y aprender de lo que los demás hacen, de las otras potencias en materia turística y de los países desarrollados, más que a nosotros nos llegó la pandemia después que a Europa y que a Asia, y también escuchar lo que los organismos internacionales recomiendan de lo que tendríamos que estar haciendo en este momento. Así que, con su permiso, vamos a ir como siguiendo un camino de ver, bueno, qué recomiendan los organismos internacionales, porque no se trata de descubrir el hilo negro, ni tampoco de ser independientes de lo que el mundo global está haciendo. Tendríamos que repetir lo bueno y evitar lo que no ha funcionado o en lo que se han equivocado. Fíjense ustedes, estas son 4 prioridades que ha establecido o que ha sugerido el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la OCDE. 4 prioridades para la atención de la pandemia y el inicio de la recuperación. Lo más importante es el cuidado de la salud, es el cuidado de las personas. Pero la gran pregunta es, híjole, ¿y cómo lograr un equilibrio entre el cuidado de la salud y el gran impacto de la economía? Porque estamos perdiendo empleo, porque se están cerrando empresas, porque estamos en una profunda recesión que nos va a tomar mucho tiempo salir de ella. Y entonces tenemos que ser muy cautelosos de qué es lo que tendría que privilegiarse. Pero no cabe duda que por encima de todo, pues está la vida. Y por eso lo primero es continuar con las medidas de contención y apoyo a los sistemas de salud. Sí, se han cancelado presupuestos que tenían los estados para el turismo, sí, claro, y se han dedicado a la salud. Se tiene que priorizar el gasto en salud para las pruebas y equipos médicos. Eso, estoy hablando de lo que recomiendan los organismos internacionales. Vean ustedes, no lo repito yo todo, pero cuidar las cadenas de suministro. Y hay países, incluyéndonos a nosotros, pues que tenemos barreras para el comercio internacional, para la importación de ciertos suministros. Y entonces en este momento, pues uno tiene que ser flexible y tener criterio para eliminar esos controles a la importación, al comercio exterior y no quedarnos sin los suministros médicos suficientes y desde luego alimentos si fuera el caso. La segunda prioridad es proteger a las personas y a las empresas afectadas con medidas fiscales y financieras oportunas y específicas. La oportunidad en este caso es fundamental, porque si no se otorgan oportunamente los apoyos financieros y fiscales a las empresas, el grado de mortandad puede ser terrible. Lo está haciendo.
Depende de cada país, desde luego. La potencia económica financiera que tiene Alemania, pues nosotros no la tenemos. Y vean cómo los países de la Unión Europea se han venido uniendo. Acaban de anunciar Alemania y Francia conjuntamente en una unión franco-alemán el que se otorgarán 750,000 millones de euros de apoyo a toda la Unión Europea. 500,000 serán subsidio y 250,000 préstamo. Pero todos los países se unen para ser subsidiarios. Nosotros, ni remotamente se podría pensar que por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México podríamos hacer algo así. Pero lo que sí podemos hacer es, desde luego, reorientar el gasto público hacia estas prioridades. Ampliar el seguro de desempleo o establecerlo si es que no lo tuviéramos. Los bancos tienen que dar mayores facilidades. Para ir a pedir un crédito piden cualquier cantidad de garantías y a veces hasta el acta de defunción. Hoy hay que flexibilizar esas garantías, los términos y condiciones de los préstamos y desde luego los mercados financieros hay que cuidarlos para evitar un mayor deterioro. La tercera prioridad es la reducción del estrés en el sistema financiero y evitar que se contagien los mercados. Fíjense ustedes que durante la última década los bancos han acumulado un enorme capital y liquidez y hoy están teniendo otra de sus pruebas de fuego para ver realmente, porque ¿qué es lo que va a pasar? Al quedarse sin empleo, al tronar las empresas, lo que va a pasar es que la gente no va a poder pagar su crédito hipotecario, el crédito del automóvil. Las empresas no estamos pudiendo pagar los préstamos que tenemos refaccionarios o de capital de trabajo. Y vamos a empezar con una escalatoria terrible de carteras vencidas. Por eso es fundamental el ser solidarios en este sistema financiero para evitar que se nos contagie y se nos cree una bola de nieve cada vez mayor. La actuación de los bancos centrales, lo recomienda el Fondo Monetario y el Banco Mundial particularmente, es estratégicamente importante para inyectar recursos al mercado y tener liquidez, para que los mercados no se nos vuelvan más estrechos y sobre todo que no caigamos en circunstancias de deterioro de la calidad, porque si no también el grado de inversión se nos va a quitar. Ya de por sí nosotros ya estábamos en recesión antes de la pandemia y ya traíamos un problema de degradación en el grado de calificación para Pemex y para la propia deuda soberana del país. Y la cuarta prioridad es que a medida en que se avance en la fase de contención, tenemos que ir trabajando en planear la recuperación. No nos podemos esperar a que ya no haya ningún muerto durante 2 semanas seguidas para empezar a planear la recuperación. Y fíjense que, bueno, yo que he tenido la oportunidad de platicar con algunos señores gobernadores y con muchos de los secretarios estatales de turismo, con muchos empresarios, la verdad es que muchas de las entidades federativas sí se han avanzado en la preparación de cómo abrir, bajo qué condiciones. La realidad es que no se debe de abrir la economía, las actividades económicas, o no se deberían si no tuviéramos una evidencia clara de que la economía se está retirando. Vean el caso de España, creo que ayer o antier ya tuvo un día de 0 muertes. Nosotros ayer tuvimos el mayor día de muertes, más de 1,000, con la integración de la información que quieran y como se nos diga, pero fueron más de 1,000 muertos el día de ayer y eso nos convirtió en el país que más muertes tuvo, más que Estados Unidos, más que Brasil, más que cualquier otro. No tenemos evidencia clara de que la epidemia se esté controlando todavía. Sin duda hay que impulsar la demanda para poder planear la recuperación. Si no hay demanda, pues entonces el mercado no va a poder recuperarse. Y esta crisis, a diferencia de la de 2008-2009 con la crisis financiera, también es una crisis de choque, es un choque entre la oferta y la demanda. Y por eso es tan importante planear bien cómo le vamos a hacer. El estímulo fiscal es fundamental, que esté bien coordinado. Los estados han hecho un esfuerzo muy importante, pues en subsidiar o en exentar o en trasladar, dar espacios para el impuesto sobre la nómina, para el impuesto al hospedaje, en algunos derechos, etcétera. Pero el tema del paquete fiscal y financiero, pues es un tema sustantivo como lo estamos viendo en casi todo el mundo. Estas son, digamos, las 4 prioridades
que los organismos internacionales recomiendan a todos los países y que, claro, cada uno la tiene que adaptar a sus propias circunstancias y fortalezas. También recurriendo a, digamos, a los expertos en esta materia, todo el mundo ha trabajado coordinadamente. Se unieron la Organización Mundial de Turismo, el World Bank, o sea, el Banco Mundial, IATA, la WTTC, la de los privados, el gobierno de España se sumó a este equipo de trabajo y han recomendado, primero, una serie de principios y segundo, 4 medidas que en el ciclo de un viajero se tienen que cuidar. Y yo los invito a que ustedes ahorita piensen en que efectivamente ustedes van a salir de viaje, van a ser de los guapos, de los primeros que se avienten a salir de viaje nuevamente en el momento en que ciertos mercados muestren que la pandemia está controlada. Primero hay algunos principios fundamentales. El primero es viajar seguro y sin riesgo. Y sin riesgo para los residentes, para la comunidad local, la receptora, para los turistas y desde luego para los trabajadores que son los prestadores de servicios turísticos. Segundo, tiene que haber una evidencia clara de seguridad que se base en protocolos e información clara. El tema de los protocolos es fundamental y la verdad es que lo deberíamos de tener si estuviéramos listos para este propósito, porque en el tema de manejo de las crisis, lo primero es tener protocolos de cómo actuar, qué es lo que le toca hacer a cada quien, en qué momento, de dónde provienen los recursos, etcétera. 3, compartir información sobre las regulaciones y políticas que se están aplicando. Si a un turista, si yo quiero recibir a un estadounidense o a un europeo, tengo que ser claros, él debe de tener claro que México controló la pandemia, que hay procedimientos, que hay regulaciones, protocolos y que tengo la información clara de todo el escenario integral en el ciclo de un viaje. Transformación digital. Vaya que todos lo hemos tenido que vivir. Los jóvenes, los millennials, pues eso, como pez en el agua, pues nacieron con este tema. Los que ya somos viejos, la realidad es que hemos tenido que hacer un esfuerzo por introducirnos, por estar dentro de esta transformación digital. Las empresas, el sector en su conjunto, van y están teniendo que adaptarse a un mundo diferente. Y desde luego, todas estas medidas extraordinarias, estrictas que se han establecido, van a tener que ir siendo sustituidas una de dos, o por mejores alternativas, o incluso ser removidas cuando la situación lo permita. Esa gradualidad es la que se va a tener que ir determinando con toda responsabilidad. ¿Cuáles son, digamos, los ciclos de las recomendaciones que se nos dan desde el momento en que un turista va nuevamente a querer salir de vacaciones? Lo primero es hacer una investigación y estudio de los mercados y del perfil de los turistas. No es lo mismo el neoyorquino que el tejano. Y no es lo mismo un británico que un francés. Hay que conocer el perfil del turista y sus condiciones para realmente estar preparados y que seamos un mercado atractivo en esta transición a una, entre comillas, nueva normalidad. Hay que conocer cuáles son los procedimientos de su país, porque si allá están muy estrictos, si en Alemania están muy estrictos y nosotros queremos que vengan y nosotros estamos relajados, pues no van a venir. Segundo, el informe de políticas de cancelación y de atención en el evento de que alguien se enferme, ya sea durante el trayecto del viaje o en el destino. Si yo como turista voy a ir a Canadá y no tengo clara la información de que qué pasa si estando en Canadá me enfermo, me contagio, ¿qué garantía tengo de que voy a ser debidamente atendido? ¿Es público o es privado? ¿Me va a costar? ¿Tengo seguro? Esa información es absolutamente indispensable que nuestro país la pueda generar. Y claro, compartir los datos, tener pues las APPs de rastreo, que nosotros tristemente todavía no las tenemos. Tal vez solo a través de Facebook o a través de Twitter, pero nos falta mucho en ese sentido. Ya cuando el turista sale de casa, pues tiene
tenemos que tener procedimientos para que todo el pago se haga sin contacto, el transporte local, tener las reglas de distanciamiento físico perfectamente claras y los protocolos vigentes para el propio transporte. Durante el viaje también va a tener que saber un cambio radical en la forma en cómo viajábamos. Desde el registro, al llegar al aeropuerto o a una terminal o una central de autobuses, al embarque, tiene que ser sin contacto durante todo ese proceso. El control de fronteras sin contacto cuando se vaya a ir a otro país. Porque piensen ustedes, cuando entran por aire o por tierra a otro país, lo que antes era un poco el procedimiento que se seguía. Hoy tiene que ser totalmente distinto en donde no haya contacto físico. Y desde luego, la operación de la infraestructura de transporte y operaciones en donde garanticemos esta distancia física con regulaciones sanitarias. Pero ya nuestro destino, y este es el gran reto para todos los prestadores de servicios de nuestro país y desde luego para las autoridades. Primero, tenemos que ser capaces de que el turista que llegue pueda descargar la aplicación de seguimiento si es que efectivamente está disponible. Los protocolos de salud a lo largo de toda la cadena de valor, porque a lo mejor los restaurantes están haciendo un gran esfuerzo, o los hoteles, hombre, pero a lo mejor el transporte de los taxis no lo está haciendo, no trae gel, no va el chofer sin cubrebocas, pues no me subo. Pago sin contacto, que todos los pagos se puedan hacer sin tener que sacar dinero en forma, desde luego, bancaria. El check-in en los hoteles tendrá que ser distinto y el check-out. Boletos electrónicos para todas las reservas, que también sean electrónicas, para todas las visitas, los entretenimientos, los atractivos. Y tener comunicación clara sobre protocolos y regulaciones, así como la información desde que llegue sobre las normas, tanto a nivel nacional como del destino en lo particular. Esta lámina es lo que México ya hizo para el sector turístico. En primer lugar, nos estamos guiando por los lineamientos, recomendaciones y protocolos internacionales. Pero ya también se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico. Lo hicieron la Secretaría de Salud, Turismo y Trabajo, y se supone que fue consultado y en coordinación con las cámaras y asociaciones empresariales. También se han expedido lineamientos y medidas a nivel de los estados. No es lo mismo la manera en cómo ha reaccionado Jalisco, que Nuevo León, que Yucatán o que la Ciudad de México. Y aquí, desde luego, el tema de los prestadores de servicios. Este es como, digamos, la línea de las normas, de los reglamentos, de los lineamientos que se han estado expidiendo en nuestro país. Déjenme pasar hacia las medidas para la reapertura y voy a terminar con una como ruta de lo que en lo personal yo creo que debemos de seguir para esta reapertura del sector. La verdad es que la apertura económica de la economía y del turismo en lo particular tiene que ser gradual, responsable y coordinada entre los tres niveles de gobierno. El sector privado juega un papel sustantivo y la sociedad, porque si no involucramos a la sociedad, entonces no va a funcionar este asunto. Segundo, perdónenme, pero es fundamental el tema de protocolos con estándares internacionales. No deberían de generarse protocolos locales. Y tristemente lo que está sucediendo es que varios de las entidades federativas están haciendo sus propios protocolos, sus propias certificaciones de COVID o de punto limpio, que es un certificado que tenemos desde hace años. Pero la realidad de las cosas es que no van a venir los turistas internacionales si México no tiene protocolos, procedimientos que cumplan con estándares internacionales. Eso no lo debemos de olvidar. Las instituciones académicas, lo mismo, y no porque ahora vayamos a recibir más estudiantes internacionales, pero tendríamos que tomar en cuenta mucho de lo que se está haciendo en otros lados, pues para no inventar el hilo negro, como lo decíamos hace rato. Tercero, instrumentar medidas de higiene evidentes, visibles, tangibles dentro de las instalaciones y durante la experiencia que vive un turista en un destino turístico. Perfectamente la información de medidas y condiciones a la vista, accesible, que aplica para todos, no solo para el turista, sino también para el trabajador. Cuarto, esto no lo debemos de olvidar. Le pasó a España, le pasó a Italia, le pasó a Gran Bretaña,
A prácticamente casi todos los países les ha pasado de que abren la puerta y se tiene que volver a cerrar, aunque sea en algunas regiones. Nosotros, pues no entiendo por qué, pero el domingo se acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia. El lunes se abrió mucho ya en algunas partes, pero la realidad es que si ven ustedes las imágenes del metro aquí en la Ciudad de México, de mercados públicos, pues es impresionante la falta del cuidado en ese sentido. Y sí, no debemos de olvidar que en el proceso de apertura de la economía, de las actividades económicas, sí hay posibilidad de un rebrote de la enfermedad. Por eso es fundamental de ser disciplinados, de que las empresas cumplan con las medidas establecidas para evitar que esto no suceda. Quinto, el sistema de vigilancia para detectar y atender casos es clave. Esto es clave, porque de otra manera la cadena del turismo es muy larga. Desde que sale el turista, desde que llega al avión, desde que se baja del avión, el aeropuerto, el transporte local, el hotel, si va a un restaurante, si va a un teatro, si toma un tour, toda esta cadena, alguno que falle nos fregó a todos. Porque sí puede haber rebrotes y porque es fundamental que podamos seguir adecuadamente a través de aplicaciones, a través de sistemas adecuados, la vigilancia de cómo se comporta en este caso pues los turistas. Y claro, no existen tiempos ideales ni garantías absolutas. Sí existen indicadores y factores que nos deben de señalar si puedes o no puedes abrir un destino. Porque la realidad de las cosas es que si seguimos en esta tragedia de que haya más de 1,000 muertos al día, pues Dios mío, la pregunta es que no deberíamos estar abriendo la puerta, ni tampoco dando imagen de que el país está controlando lo que no está controlado. Por eso es fundamental el tener indicadores, y uno de ellos es pues el número de contagiados, el número de defunciones, cómo está tu capacidad de infraestructura de hospitales y de clínicas para la atención, entre otros factores. Y bueno, con esta última parte termino, que es precisamente la propuesta de una ruta que deberíamos de seguir para la reactivación. Son, creo que 13 medidas muy rápidas. Primero, yo creo que no debería de haber destino turístico que no tenga claro cuál es el mapa del impacto real que ha tenido la pandemia en su destino. ¿Cómo está Cancún? ¿Realmente qué impacto ha tenido? ¿Cuántos contagios? ¿Cuántos muertos? ¿Cómo está la infraestructura hospitalaria? ¿Qué tanta capacidad tenemos de monitoreo? ¿Cómo están los sistemas, las aplicaciones? ¿Cómo están los módulos de información de manera electrónica para la atención de los turistas? ¿Ya nos preparamos en el aeropuerto para su recepción? Tenemos a los agentes aduanales perfectamente entrenados, protegidos para dar la información, protocolos. Tiene que haber ese mapa. Segundo, hay que reevaluar las condiciones del mercado por cada destino. Fíjense ustedes, Cancún, en general Quintana Roo, depende en un 95% de la conectividad aérea. Solamente los de la península llegan por carretera. Y bueno, alguno que otro que se va desde México allá, pero Cancún y Quintana Roo dependen de la conectividad aérea. Baja California Sur, Los Cabos, Loreto, La Paz, pues prácticamente también. Pero hay otros destinos como Morelia, como Puebla, como Guanajuato, que pueden perfectamente por carretera apostarle de manera muy fuerte al mercado nacional, que va a ser el gran salvador principal de la reactivación del turismo, el mercado nacional. Pero tenemos que evaluar muy bien las condiciones de cada mercado emisor que recibimos. Por mucho Estados Unidos es nuestro mercado internacional más importante, después Canadá. Pero fíjense que los canadienses ya empezaron a desplegar una campaña para que los canadienses viajen por su país, no vayan a otro país para ayudar a recuperar su propio turismo, a las propias empresas. Estados Unidos está haciendo lo propio y nosotros, desde luego, tenemos que desplegar también toda una estrategia para que los mexicanos viajemos por México antes de pensar ir a Las Vegas otra vez. Tercero, fortalecer la gobernanza en los destinos turísticos. La gobernanza, pues, es un concepto relativamente nuevo, que no es otra cosa sino
el sistema de gobierno, de las actividades públicas, pero en donde se fortalezca la participación de la sociedad civil, del sector privado, en la propia gobernanza. Porque hemos vivido muchos casos en donde frente al cambio de un presidente municipal que no sale bueno, se nos caen muchas cosas. La gobernanza tiene que ver mucho con la capacidad de gestión en los destinos turísticos y hay que fortalecerla. Después diseñar, instrumentar y difundir los protocolos de sanitización con estándares internacionales, ya lo señalé, no lo repito. Impulsar la certificación como destino COVID-free. La verdad es que ahorita cada quien se ha rascado con sus propias uñas. Cada estado, cada entidad federativa, cada destino está trabajando por su lado. Y es una pena que no tengamos una coordinación, que hubiéramos ya podido expedir un certificado a través de la propia Secretaría de Turismo o a través de algún organismo de certificación internacional y todo el mundo sujetarse a esto. La verdad es que si cada quien hace su propio certificado, pues algunos van a ser patito y otros van a ser muy buenos. Pero sería ideal que trabajemos mucho en esta materia. El sexto punto es contar con presupuestos públicos extraordinarios. La verdad de las cosas es que el turismo desde antes de la pandemia, se nos ha disminuido en ese sentido. La Secretaría de Turismo Federal no tiene presupuesto. Desaparecieron el Consejo de Promoción Turística de México, lo quisieron sustituir con el Consejo de Diplomacia Turística, pero la realidad es que ni siquiera tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio, no tiene presupuesto asignado y el país lleva 18 meses seguidos sin una campaña en los mercados emisores a nivel internacional. Hoy es el momento en que tiene el gobierno federal y los gobiernos estatales que aportar recursos extraordinarios para las campañas de promoción. Lo hicimos cuando fue la pandemia de la influenza, se aportaron recursos. Hoy tendrían que aportarse y cancelar cosas que no sean indispensables en este momento. Séptimo, instrumentar mecanismos fiscales y de apoyo crediticio para asegurar el flujo de efectivo de las empresas. La única manera de conservar los empleos es que la empresa no cierre. Y el efecto multiplicador, dado que es un sector transversal, pues impacta sobre muchas industrias. Al momento en que los hoteles puedan seguir sus ampliaciones, sus nuevas edificaciones, pues la industria de la construcción se activa, la industria de los blancos, la jardinería, los alimentos, etcétera. El octavo es reactivar la conectividad aérea y terrestre. Ya lo comentábamos, este es un tema fundamental. Ahorita ya deberíamos de estar tocando la puerta de todas las líneas aéreas estadounidenses y canadienses, porque digo sinceramente ahorita, ¿para qué le apostamos a los chinos o a el mercado asiático en su conjunto? Incluso al europeo lo tendríamos que ver en este momento como una segunda prioridad. Estados Unidos y Canadá deberíamos estar trabajando para lograr nuevamente la conectividad que, bueno, no la que teníamos antes de la pandemia, pero empezar a restablecer las rutas y las frecuencias. 9, fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades locales. Tenemos que ayudarles a los alcaldes, a los gobiernos locales, porque sobre sus hombros está la principal responsabilidad de que esto salga adelante. Impulsar la sinergia entre el gobierno y el sector privado. Es vital la coordinación entre los niveles de gobierno y el sector empresarial. Ha habido muchas propuestas, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Tenemos que seguir empujando para que se logre una unidad. 11º, garantizar la continuidad de los apoyos sociales a la población vulnerable. Esto es fundamental también porque tenemos que evitar que más mexicanos entren a la pobreza. Se habla de que van a ser más de 10 millones los mexicanos adicionales que van a quedar en pobreza y en pobreza extrema. Imagínense lo que eso significa para nuestro país en los próximos años. Las campañas de promoción turística que les decía, el paraguas se refiere a que tiene que haber una campaña maestra, una campaña genérica de la cual todo el país se cuelgue, y los estados, los destinos, el sector privado, poder establecer campañas ya por destino, por segmento. Desde luego nos interesa impulsar pues el turismo ecológico, el turismo médico, sol y playa, que es nuestro principal segmento, etcétera, a mercados prioritarios. Y por último, facilitar
el proceso del viajero. Seamos muy empáticos para ganar su confianza. Nosotros somos grandes anfitriones, los mexicanos somos grandes anfitriones, pero hoy eso no va a ser suficiente. Salir y decir que México te necesita, pues todo el mundo necesita hoy que los turistas vuelvan. Entonces, la estrategia tiene que ser muy cuidadosamente diseñada, insisto, con todo esto que hemos señalado anteriormente. En general, no hay recetas. Cada destino, cada estado de la República tiene sus propias particularidades. Michoacán no puede tener la misma estrategia que Guerrero o que la capital de la República. Son mercados diferentes y segmentos diferentes. Pero lo que sí es cierto es que tampoco hay que querer partir de cero. Hay mucho ya escrito, hay muchos ejemplos de cómo lo están haciendo otros países y la verdad es que México ha tenido la capacidad en otras oportunidades de salir adelante de crisis. Y esta que es la crisis mayor, pues tenemos que trabajar todos juntos para tratar de llevar a cabo todos estos pasos que yo he señalado. En cualquier caso, pues desde luego atento para que podamos entrar a la sesión de preguntas y respuestas y yo con mucho gusto estoy a sus órdenes. Pues mi querido Héctor, muchísimas gracias. Creo que nos has dejado con muchos pensamientos y muchas inquietudes. Y bueno, dando inicio a la sesión de preguntas y respuestas, tenemos aquí algunas. La primera es sobre capacitación al personal. Y dice, ¿tienen las empresas del sector la capacidad para capacitar a sus empleados sobre esta nueva realidad? En lo general, yo creo que el sector turístico es uno de los sectores mejor calificados. Hay un proceso permanente, yo diría, de capacitación. Si piensan ustedes en la hotelería, aún los hoteles de menor categoría, de 2 o 3 estrellas, no digamos los hoteles boutique o los hoteles de gran turismo, tienen un personal verdaderamente bien calificado. Pero estos temas sanitarios, de protocolos, de regulaciones, no es algo que masquemos de vida diaria y que esté parte de nuestra costumbre. Yo creo que ahí es el esfuerzo donde la vinculación de los gobiernos locales, sobre todo, con la academia y con las empresas especializadas en estos temas, tendrá que ser un proceso lo más ágil y rápido posible para que podamos capacitar, involucrar e inducir al personal del prestador de servicios turísticos en toda la cadena del turismo en estos nuevos protocolos. Pero lo tenemos que hacer a marchas forzadas y con la frescura de que es un sector con muchos jóvenes, con muchas mujeres, con gente con experiencia. Seguramente yo creo que México en ese sentido sí tendrá la capacidad de prepararnos rápidamente. Muy bien. Esto es en relación a temas concernientes a esquemas como Airbnb. En cuestión económica, ¿cómo afecta positivamente o negativa el esquema de Airbnb? ¿Están fiscalizados? ¿Pagan los impuestos locales? ¿Se deben regular más? ¿Y quién lo debe hacer? Las plataformas de hotel, de hospedaje, al igual que las plataformas de transporte como Uber o como Airbnb en el hospedaje, pues es algo que llegó para quedarse. En el mundo entero se están multiplicando. Y nosotros lamentablemente no previmos, y digo nosotros como autoridades, la autoridad correspondiente, no previó que cuando esto empezó a entrar a México, se debió de haber regulado debidamente. Al final es la oferta de un cuarto de hospedaje o al final es la oferta de un transporte. Ambos tienen ventajas, como todo en la vida. Seguridad, por ejemplo, y desde luego también tiene desventajas. Pero el mundo entero ha ido regulando estas plataformas. Lamentablemente en México aún no está regulado las plataformas de hospedaje. En algunos casos, como la Ciudad de México o como Quintana Roo, ya se estableció algún impuesto sobre la renta fijo.
en un rango de según sus ingresos. Pero la realidad es que no están pagando, o sea, no pagan el impuesto al hospedaje, no pagan el IVA en muchos casos, no pagan el impuesto sobre la renta, no hay protocolos de seguridad, de protección civil. Entonces, sí es un complemento de oferta muy importante, variada, le da riqueza a la atractividad del hospedaje. Hay cosas muy valiosas, cada vez se utiliza más a través de las propias plataformas digitales. Así que el paso tiene que ser, y en este momento, sobre todo en este momento, tiene que ser el poderlo regular. ¿Cómo le hizo España? Primero se tienen que dar de alta ante el SAT, en nuestro caso, y segundo, tienen que pagar el impuesto sobre la renta. De estas dos formas es como es más fácil que se les pueda regular. Ponerle una cuota fija de impuesto al hospedaje, porque el mercado tiene que tener competencia igualitaria y no desleal. Lo que no se vale es que para poner un hotel tú tengas que pedirle permiso a la Corte Celestial, pagar una escalatoria de impuestos y de derechos, estés supervisado, estés vigilado, estés auditado, y las plataformas como Airbnb no lo estaban. Entonces, sí es algo muy importante. Desde luego complementan la oferta de hospedaje tradicional, pero hay que dar el paso para terminar de normarlas. Para los hostales, que lo que buscan y ofrecen es la convivencia entre las personas, y ahora lo que está prohibido por la pandemia es exactamente la convivencia y contacto con las otras personas. ¿Qué va a suceder? ¿Qué se puede esperar para estos conceptos? Yo creo que todavía es un poco prematuro establecer una determinación de qué es lo que va a suceder. Todos nos vamos a tener que adaptar a las nuevas circunstancias. Cualquiera, piensen ustedes en el turismo de negocios. Piensen ustedes, por ejemplo, en los espectáculos, en un crucero, en el segmento que quieran ustedes de la actividad turística. Unos tienen mayor problemática que otros, no cabe duda. Pero todos estos tendrán que ajustarse según los propios estándares y protocolos que se establezcan. Seguramente tendrán, como lo están estableciendo en los restaurantes o en los hoteles, o en las propias líneas aéreas, que ofertarse o tener una ocupación promedio mucho menor de lo que antes se tenía, probablemente establecer siempre la distancia correspondiente, pero yo creo que el tema está en adelantarnos y conocer los protocolos que están establecidos para otros casos en lo particular. No nos esperemos, yo creo que no nos debemos de esperar a que el gobierno local nos establezca con todo detalle todo lo que se puede. Adelantémonos y vayamos rápidamente a aplicar lo que en otros casos se está haciendo. Muy bien. ¿Debe ser el gobierno quien establezca la normatividad, los lineamientos, o deben ser otros organismos certificadores quien los pongan en funcionamiento? No, aquí tenemos que ser muy cuidadosos de respetar el marco jurídico que nos gobierna, que nos regula. Nosotros vivimos en un mundo en donde lo ideal es que todo estuviera siempre dentro del Estado de Derecho y en el marco jurídico. Por ley, quien tiene la atribución legal en una competencia legal, pues es, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo tiene sus propias atribuciones en materia de capacitación. La Secretaría de Turismo es quien tiene que hacer la certificación de los establecimientos o lo del Registro Nacional de Turismo. Entonces, lo tiene que hacer la autoridad. En algunos casos es federal, como en este caso del tema de salubridad a través del Consejo Nacional de Salubridad incluso. En otros casos son la autoridad del gobierno del estado y aún incluso el gobierno municipal. No, la certificación de organismos especializados se basa precisamente en las normatividades y los procedimientos que establecen las autoridades competentes. Ahí sí tiene que ser muy cuidadoso porque si no, pues cada quien llega a hacer lo que quiere. En cuanto al mercado de congresos y convenciones, ¿qué propones para volver a reanudarlo? Y esta otra que va de la mano es, ¿dónde podemos obtener los protocolos internacionales?
Con mucho gusto. Precisamente, nosotros producimos en la empresa donde estamos, en el Grupo Empresarial Estrategia, en GEMES, todos los días producimos un informe que es como es un recuento de qué es lo que está pasando a nivel internacional, a nivel nacional y en algunas de las entidades federativas. Y en el informe de hoy, precisamente, hicimos un análisis de lo que declaró el presidente del COMIR. COMIR es la comisión que integra a todas las organizaciones empresariales que tienen que ver con congresos y convenciones. Y el presidente de COMIR señalaba el día de hoy que la industria de congresos, de convenciones, de exposiciones, la de turismo de reuniones, pues está también en una crisis muy grave. Se estima que se perderán, si no mal recuerdo, me puedo equivocar en este dato porque son muchos de edad, de memoria, pero si no mal recuerdo se hablaba de que se van a perder, creo que alrededor de 1.500 millones de pesos. ¿Qué hacer con esta gran industria que cada día tenía un porcentaje mayor relativo dentro de la generación de riqueza del sector en su conjunto? Sin duda, pues va a ser uno de los que tenga, digamos, un relanzamiento más tardío, como el tema de los espectáculos. Por ejemplo, el tianguis turístico de Yucatán, pues ya se tuvo que posponer, el presencial ya se pospuso hasta el próximo año. Muchos de los congresos y de las convenciones se han tenido que cancelar, otros se han pospuesto. Los protocolos internacionales, yo creo que con mucho gusto yo se los puedo hacer llegar a ustedes, querido Rafael, para que los suban ustedes a su blog, o también escríbanos directamente a la empresa, a Grupo Empresarial Estrategia, y nosotros con mucho gusto les hacemos llegar los protocolos que a nivel internacional se han establecido para las líneas aéreas, para la industria restaurantera, para la hotelería, etcétera, incluyendo al tema de congresos y convenciones. Pero creo que lo más conveniente en este tema sería tocar la puerta de COMIR, que son precisamente los especialistas y los dueños de todo este gran negocio que nos ocupa. Pero, pues obviamente, yo tengo incluso una hija que trabaja en una empresa que, entre otras cosas, se dedica a hacer congresos, eventos, ferias, y una de las cosas que me platicaba, por ejemplo, es que normalmente, pues en una exposición, pues hay cierto espacio, como de 1,5 metros, 2 metros de diferencia entre los stands. Ahora va a tener que ser de 4 metros o 4 y cacho, y entonces el número de stands, de booths que van a poderse comercializar, pues va a ser, creo que la mitad o la tercera parte de lo que antes sucedía. Va a tener que haber una gradualidad, pero también se va a tener que cuidar todo el procedimiento sanitario. Imagínense, ¿por qué creen que se canceló la feria de turismo más importante del mundo, que es la alemana, la que se hace en Berlín, ITB? Se tuvo que cancelar porque pues acuden más de 250,000 personas. Tómenle la temperatura a 250,000 personas que están entrando y saliendo todos los días, a toda la hora, durante el día, y además pues ver si no presenta algún síntoma, la cuestión de limpieza. O sea, no había modo. Entonces, vamos a tener que transitar en ese sentido dentro del segmento de congresos y convenciones. A nombre de toda la comunidad y del auditorio que nos ha acompañado esta tarde, querido Héctor, muchísimas, muchísimas gracias. Es un gusto siempre escucharte y bueno, pues con los conceptos que nos has compartido y tu visión de cómo reactivar el sector. Ojalá lo podamos hacer todos juntos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y los invito a que dentro de 8 días nos acompañen en un webinar relacionado con la innovación, la creatividad, el reinventar nuestros negocios. Muchos de nuestros negocios lo estamos viviendo ya y pues sería bueno tener una reflexión, un momento de reflexión sobre lo que tenemos que hacer en nuestras propias empresas. Héctor, nuevamente, muchísimas gracias a nombre de CESA. Gracias de corazón y siempre a sus órdenes.